¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en otra transmisión en vivo aquí en nuestro canal. Si es la primera vez que nos ves, si es la primera vez que estás en el canal y este es de los primeros videos que te toca ver, te doy la bienvenida. Soy Iván Martínez Lima y este canal, Desarrollo Profesional, se trata de compartir conocimientos, o lo que nos estamos enfocados es compartir conocimientos de metodologías, mejores prácticas, tips que te ayuden a crecer profesionalmente en tu trabajo, de tal manera que puedas ayudar a tu negocio, ya sea que seas empleado, tengas a cargo alguna área, o sea, tu negocio propio, puedas ayudarlo a que crezca y que sea más competitivo. De repente, como es el día de hoy, lanzamos videos en vivo donde platicamos con toda la comunidad acerca de conceptos específicos que nos pueden ayudar a ser mejores, a crecer. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que nosotros le llamamos alineación estratégica. La alineación estratégica está enfocada en asegurarte que todas las personas dentro de tu empresa trabajen con un mismo objetivo. Estos objetivos son aquellos que están definidos por la planeación estratégica. El concepto o lo que queremos platicar durante este video, y para eso va a ser muy importante la interacción que tengamos con todos ustedes, es que podamos, o que mejor dicho, que les podamos transmitir de alguna manera cuál es nuestro concepto de la alineación operativa. De entrada, va a ser de mucha ayuda que me ayuden aquí en el chat del video, que me puedan indicar si se oye correctamente, si el volumen está bien. Yo aquí estoy viendo la imagen, pero siempre es bueno tener la retroalimentación del volumen por cualquier cosa que pudiera necesitarse. Aquí ya tenemos algunos. Omar Soltero, ¿qué tal, Omar? Gracias por estar aquí. Durante la sesión, sobre todo para aquellas personas que es la primera vez que ven un video de nuestras sesiones en vivo, voy a estar haciendo pausas para poder estar viendo lo que las personas comentan en el chat y poder estar respondiendo preguntas específicas del tema que vamos a tratar. Bueno, como les comentaba, lo que es la parte de la alineación estratégica está enfocado, o la alineación operativa, está enfocado a que todas las personas dentro de la empresa sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para poder lograr los objetivos de la organización. Para esto, lo primero y muy fundamental, de la parte primordial, es que se pueda ver o tengas establecidos los objetivos estratégicos. Acabamos de grabar un video, de hecho, lo más probable es que lo subamos al canal el día de mañana, a más tardar el jueves, que habla precisamente de los elementos básicos que debes de cubrir con la alineación operativa. Así que, si estás viendo este video posterior al día 12 de febrero, que es cuando lo estamos grabando, muy probablemente ya esté subido en el canal ese otro video que te va a ayudar a tener los conceptos mucho más claros, porque ahí lo explico desde un punto de vista un poquito más teórico. Pero lo que te puedo decir en este momento es que para poder alinear operativamente a la empresa necesitas tener definidos tus objetivos estratégicos. La ventaja es que no necesitas saber de planeación estratégica para poder definir los objetivos. Gracias a Omar Ancona, que nos dice que se está escuchando muy bien. Claudia M., gracias por tus saludos, bienvenida. Guillermo García, nuevamente, gracias, bienvenido aquí a la plática. Entonces, como les comentaba, no necesitan ser expertos en planeación estratégica para poder definir los objetivos. En el canal tenemos una serie de 3, 4 videos que ya hablan sobre la planeación estratégica. De hecho, este video en vivo lo vamos a integrar a esa lista de reproducción. Pero en esa lista que habla sobre la planeación estratégica, damos los tips y elementos para que puedas desarrollar, si es que no la tuvieras, la planeación estratégica dentro de tu empresa. Porque aunque se puede creer y de repente asusta el concepto o el nombre de planeación estratégica, no importa de qué tamaño sea tu organización, así sea una empresa micro, pequeña, puedes desarrollar la planeación estratégica sin ningún inconveniente si sigues la metodología que te mostramos aquí en nuestro canal. Una vez que tienes desarrollados tus objetivos estratégicos, lo que debes de asegurarte es, si mi empresa, digamos que es de mediano tamaño, ya tiene a lo mejor unos 30, 40 empleados, ¿cómo me aseguro que esos objetivos que a lo mejor desarrollamos con el dueño de la empresa, a lo mejor tú eres el dueño y lo desarrollaste con tu grupo de trabajo, cómo me aseguro que esos objetivos le queden claro a todas las personas dentro de la organización
para que se puedan conseguir y que el trabajo de todas las personas esté alineado con esos objetivos. De entrada, antes de darte la respuesta, me gustaría que aquí en el chat vayan poniendo sus comentarios con respecto a qué es lo que piensan ustedes o cómo hacen en sus empresas para lograr esta alineación. Porque lo que yo te voy a compartir no es ni el hilo negro, porque no estamos descubriendo nada nuevo, simplemente son mejores prácticas, pero tampoco me gustaría que lo tomaras como la verdad absoluta. Recuerda que todo lo que platicamos aquí son teorías que están probadas, que han funcionado muy bien. Muchas de esas metodologías las hemos utilizado nosotros directamente, ya sea en nuestra empresa o con nuestros clientes, pero también es totalmente válido que tú hayas utilizado metodologías diferentes que te hayan servido. En ese sentido, si consideras que las actividades que estás haciendo son las adecuadas para poder alinear a la organización, por favor, coméntalas con nosotros aquí en el chat. Va a ser muy interesante. Saludos a José Arturo Hurtado, desde Bogotá, Colombia. Gracias. También recuerden de estarnos diciendo de dónde son. Eso es muy padre cuando nos dicen de qué país de Latinoamérica o de qué ciudad aquí de México o de qué país en todo el mundo nos ven, porque de repente gente de Europa y de Estados Unidos, aunque el horario a veces no ayuda mucho en Europa, pero también se contactan con nosotros. Y bueno, mientras aquí se animan a poner más información en el chat o empezar a hacer algunas preguntas, continuamos con el concepto. Entonces tengo los objetivos estratégicos y lo que yo quiero es que personal de producción esté alineado con ellos. ¿Qué haríamos? Guillermo de México, Tijuana. Gracias. ¿Qué haríamos? Lo importante aquí es que debemos de tomar en cuenta que culturalmente, no importa en qué país nos encontremos, culturalmente las empresas que quieren mejorar piensan o consideran que deben de medir absolutamente todo. Esto viene de metodologías de mejora continua y de mejora de la calidad que vienen desde los 60s, 50s del siglo pasado, donde se nos decía que lo que no se mide no se puede controlar y aquello que no controlas no puedes mejorarlo. Y aunque tiene muchísima razón, la realidad es que esto causó una vorágine de mediciones en donde casi queremos controlar todo lo que se utiliza o se realiza en las empresas. Lo malo de esto es que cuando nos empezamos a enfocar en medir absolutamente todo, perdemos alineación. Vamos a poner un ejemplo muy tangible. Esta pregunta es para reflexión de todos ustedes. ¿Qué consideran que es lo más importante que se debería de medir en una empresa? ¿Qué es aquello que es indispensable, que se debería de medir en una empresa y que debería de formar parte de los objetivos estratégicos? Les doy unos segundos para que reflexionen. Y si algunos se animan ahí a poner en el chat su respuesta, bienvenido. Recuerden que el chat todos también lo están viendo, bueno, aquellos que lo tienen activado, y eso también ayuda muchísimo con la retroalimentación. La pregunta sería, ¿qué es aquello que es lo más importante en una empresa para medir y que debe de estar relacionada con los objetivos de la empresa? Les voy a dar unos segundos para que puedan discernir al respecto. Miren, dice Nathan, espero pronunciarlo bien, el crecimiento. ¿Pero a qué se refieren con crecimiento? ¿Crecimiento en qué? Crecimiento en ventas, crecimiento en productos, crecimiento en empleados, crecimiento en problemas, crecimiento en qué. Omar Ancona, rentabilidad, ¿puede ser? Productividad y eficiencia, dice Claudia M. Aquí algo interesante, Claudia, es si, y obviamente recuerden que esta retroalimentación no va enfocada en ustedes en específico, sino en los conceptos que estamos platicando, ¿de acuerdo? Si hablamos de productividad y eficiencia, eso es algo muy tradicional que se debe de medir en las empresas. La pregunta sería, si una empresa 100% eficiente, por decirlo en un término, porque no hay absolutos, pero una empresa que sea altamente eficiente, ¿tiene la posibilidad de quebrar? ¿Sí o no? Dice Luis Pérez, valora al cliente interno, los empleados. Ok, interesante. Algo similar a lo que le preguntaba a Claudia.
una empresa que tenga a sus empleados 100% contentos, si existiera el término, ¿no? 100% contentos, ¿podría quebrar o no? Dice Guillermo, menos gasto y mayor eficiencia. Ok, interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver si algunos más se animan a comentar. ¿Qué otros conceptos? La pregunta para aquellos que apenas están integrando al video es, ¿qué es aquello que en las empresas es fundamental medir y que debe de estar alineado con los objetivos estratégicos? Para decirles no la respuesta correcta, sino lo que nosotros les invitamos a que reflexionen sobre ello. Hay un libro muy bueno que se escribió en los 80s, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan, bueno, sobre todo si son generación X como un servidor, algunos de ustedes tal vez no, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero les recomiendo muchísimo que lo lean, que se llama La Meta. El autor se apellida Goldratt, es israelí. La Meta. Si ustedes le ponen libro de negocios La Meta, inmediatamente lo van a localizar. Y les recomiendo a todos aquellos, sobre todo si trabajas en una empresa de manufactura, está como anillo al dedo. Pero aunque no trabajes en una empresa de manufactura, los conceptos que allí maneja aplican para todo, nada más que puede ser que necesites un poquito más de experiencia para poder encontrar el vínculo, pero no es nada del otro mundo, está escrito de una manera muy, muy sencilla, muy aterrizada. Dice Giovanni, empleados felices puede quebrar. Sí, con empleados felices puede quebrar, exactamente. Dice Nathan nuevamente, la visión de la empresa. Ok. Este libro de La Meta, de lo que nos habla es precisamente la comparación, y fíjense, ya fue escrito en los 80s prácticamente. De hecho, es muy interesante, va a ser muy interesante para muchos de ustedes leerlo porque habla de un mundo sin internet, donde todo el mundo se comunicaba por teléfono, fax y telegramas. ¿Sí? Entonces, hasta aquellos de las generaciones más recientes les va a ser interesante leer el concepto de ese libro. Pero bueno, habla sobre el concepto tradicional de cómo medir a las empresas a través de una cantidad a veces obscena de indicadores y la diferencia que radica cuando lo mides con tres elementos fundamentales que te pueden ayudar a saber si la empresa realmente va por buen camino o no. Y nos habla de esos tres indicadores u objetivos que todas las empresas deberían de tener. Pero el más importante, porque no nos vamos a meter mucho a la cuestión técnica, les voy a dejar que aquellos que les interese lean el libro, recuerden, se llama La Meta, para que lo puedan vivir la experiencia completa al leerlo. Pero el indicador más importante que maneja le llama el throughput o throughput, depende cómo lo quieran pronunciar, ¿no? Pero esa palabra en español significa la velocidad que la empresa genera dinero a través de las ventas. En esencia, de lo que trata el concepto y lo que nos pide que nos enfoquemos es que la meta principal de una empresa es generar dinero, pero esta generación de dinero debe de ser a través de una eficiencia en la forma de generar las ventas. Todo lo que la empresa produce debe de venderse. Si lo que produces no se vende, esa ineficiencia es la que realmente puede hacer que tu empresa se vaya a bancarrota. Pero aquí la respuesta no es que la eficiencia es lo mejor, sino la velocidad en que tu negocio genera el dinero y le da la vuelta a todo lo que tú tienes para poder generar el dinero. Entonces les recomiendo mucho que vean ese libro. Pero bueno, el video no trata sobre el libro, sobre la meta, sino como esos indicadores clave. Entonces, todas las ideas que ustedes han estado poniendo aquí en el chat son válidas. Pero lo que deben de considerar es que en la empresa debemos de tener muy claro cuáles son aquellos indicadores que de darse un resultado negativo nos pueden llevar a la quiebra. Puedo tener empleados muy felices, pero eso no me garantiza que todo lo que esos empleados producen se va a vender. Puedo tener un área de marketing muy eficiente, pero eso no me garantiza que todo lo que el área de marketing prometa se va a dar. Tiene que haber un equilibrio. Tengo que buscar cuáles son aquellas mediciones que realmente me permitan que mi negocio esté bien enfocado. Si logro hacer esto y decir, oye, en este negocio, ¿cuáles son aquellos objetivos que no podemos darnos el lujo
de evitar. Por ejemplo, un crecimiento en ventas, pero con otros factores que son como los que vienen en este libro que les menciono. Aquí el punto es, oye, ¿qué sucede cuando un operador de producción que le va a dar mantenimiento a una máquina, yo le pongo un indicador que a lo mejor es el tiempo de mantenimiento y cómo voy a alinear eso con objetivos como el crecimiento en ventas? Ahí está la clave precisamente de la alineación operativa, que si yo defino objetivos, 2 o 3, máximo 4 objetivos que sean claves, ¿cómo hago que todos estos objetivos empaten con toda la organización? Vamos a ver qué más nos dicen aquí. Guillermo nos dice, una empresa puede quebrar si no mira el mercado. Antes cada 6 años cambiaban y ahora cada 6 meses hay mejoras y si no estás, puedes perder clientes o entrar tarde al mercado. Sí. Ah, Claudia dice, estaríamos hablando de flujo de efectivo. Excelente respuesta. Flujo de efectivo también es uno de los aspectos clave que debe de cuidar una organización. Yo puedo tener excelentes ventas, pero si no cuido mi flujo de efectivo, la empresa se va a pique. En el libro habla que además del throughput, que es las ventas, la velocidad en la que la empresa hace las ventas, otra forma de medirlo no es específicamente con flujo de efectivo, sino con los gastos operativos, pero los gastos operativos globales, porque los gastos operativos son los que te van a permitir controlar cuánto dinero de las ventas realmente te queda, cuánto te va a quedar como flujo positivo para poder reinvertir en el negocio. Los conceptos que han manejado algunos de ustedes desde el punto de vista de eficiencia, productividad o empleados felices, como les comento, no son malos, pero hay algo fundamental. Tenemos que darnos cuenta que, nos guste o no, la misión de los negocios, aunque sean empresas que se dediquen, asociaciones civiles que se dediquen a no ser lucrativas, necesitan dinero para operar. Y si no somos muy eficientes en el control de esos recursos financieros y hacemos que el sistema, que es la organización, que es la empresa, genere constantemente dinero, pues esta no va a funcionar. Saludos, Verónica. Gracias por conectarte. Un saludo muy grande. Operaciones Medina, un gustazo, qué bueno que se pudieron conectar. La visión de la empresa tiene que estar alineado con los objetivos, definitivamente, definitivamente. Por eso hablábamos, y vamos a retomarlo de la alineación operativa. Yo necesito definir objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos tienen que estar alineados con la visión y la misión del negocio. La visión y la misión del negocio pueden generarse o no con metodología de planeación estratégica. Lo recomendable es que sí, para que esté mucho más aterrizado y sea mucho más claro cómo se desarrolla. Pero bueno, en el sentido de que tú tengas una misión y una visión que sean muy claras, los objetivos estratégicos deberían de estar alineados primero con eso. Cuando ya tienes los objetivos, y vamos a suponer que dentro de los objetivos están algunos de los elementos que hemos platicado en este paréntesis un poco largo que hicimos sobre el libro de la meta, lo que sigue es que tú puedas determinar si los procesos que tienes actualmente en tu empresa pueden darte el resultado que tú esperas de los objetivos estratégicos. Cuando tú haces una planeación estratégica, por lo general, si utilizas una metodología bien fundamentada, como podría ser la metodología Harvard, que es la que se utiliza muchísimo aquí en México y muy probablemente en casi toda América Latina. Si utilizas una buena metodología para hacer tu planeación estratégica, dentro de esa metodología tienes que hacer un análisis del entorno. Y este análisis del entorno es interno y externo. Cuando haces la parte interna, tienes que ver de manera muy específica cómo están funcionando los procesos de tu empresa. Entonces, una vez que tú hiciste los objetivos estratégicos, si seguiste los pasos de una metodología, revisaste cuál es la situación de tus procesos, tomando en cuenta la situación de tus procesos, planteas cuáles van a ser tus metas a largo plazo, esos objetivos estratégicos, y después vas a volver a los procesos para asegurarte y ver qué es lo que tienes que trabajar en ellos para poder cumplir de manera específica los objetivos que te planteaste. A lo que voy es que no puedes establecer un crecimiento en ventas muy agresivo si realmente tienes en este momento muchos problemas de servicio al cliente, si tienes muchos problemas con las entregas, si no tienes una fuerza de ventas capacitada, etcétera. Todo eso lo analizaste en la planeación estratégica.
Dado esto, planteas objetivos que sean congruentes y que sean realmente alcanzables viendo la situación como está. Ya teniendo tus objetivos, ves de esos procesos que tienes, qué es lo que necesitas trabajar. Ahora, esto que tiene que ver con la alineación con el empleado de línea, el empleado demostrador o el empleado que le da mantenimiento a la máquina. En ese análisis de procesos, un aspecto básico que debes de revisar son los procesos que tienen que ver con el área humana. Y esto básicamente se refiere a reclutamiento y selección, entrenamiento en el puesto, inducción a la empresa y entrenamiento en el puesto y evaluación de desempeño. De la evaluación de desempeño vamos a hablar un poco más adelante. Para que yo pueda ver qué va a ser aquello que le voy a vender como idea a la gente nueva que ingrese o a la gente que ya esté ahí, esos procesos de recursos humanos tal cual tienen que estar muy bien pulidos. Y aquí es el momento donde lo puedes hacer, cuando ya sabes cuáles son tus objetivos. Ah, Francisco, un saludo, Francisco, hasta Cancún. Qué gusto de tenerte aquí en este video en vivo. Qué bueno que te pudiste conectar. ¿Qué sucede con los procesos de recursos humanos? A veces, no que se subestimen, yo creo que pasa a veces al revés. Y espero no lo tomen a mal todos aquellos, las personas que están en áreas de recursos humanos, pero creo que hay, en esta parte de la alineación, a veces las áreas de recursos humanos, puede suceder o no en la empresa donde estás, sobreestiman lo que ya saben que tienen que hacer. Y me voy a explicar. Tienen esquemas muy rígidos de cómo deberían de capacitar al personal, cómo debería de ser una inducción, cómo debería de ser el entrenamiento en el puesto, y los ejecutan sin tomar en cuenta los objetivos estratégicos. Y esto yo veo que sucede mucho porque si en la empresa existe una gerencia de recursos humanos, la gerencia de recursos humanos no le hace caso a los objetivos estratégicos. Plantean objetivos operativos del área de recursos humanos y consideran que toda la parte del trabajo con el personal se deben de alinear a esos objetivos operativos. Ejemplo de objetivos operativos: retención del personal, rotación, clima laboral. Y aquí es donde entra ese punto fino. Así como hubo comentarios de algunos de ustedes en que las personas felices podrían ser un elemento clave, pero también hubo comentarios que decían que aunque estuvieran muy felices la empresa podía quebrar, es exactamente el concepto que les estoy diciendo. Si yo hago una encuesta de clima laboral, por ejemplo, y enfoco todo mi programa de capacitación y de inducción en el puesto a mejorar el clima laboral, lo más probable es que lo haga. Si tengo la experiencia, si tengo personal competente, si la empresa me da recursos, voy a lograr mejorar el clima laboral. Pero ¿eso qué va a tener que ver con los objetivos estratégicos? Puede ser que alguien me diga, oye, a lo mejor en la empresa un objetivo estratégico fue el clima laboral. Se los compro. Pero ese objetivo estratégico realmente va a ayudar a que la empresa sobreviva en el corto plazo. Tal vez sea un objetivo estratégico a mediano o largo plazo, pero ¿qué es aquello que tenemos que cuidar en el corto plazo? Entonces, este esquema de alineación operativa es fundamental sobre todo para aquellas empresas que no se pueden dar el lujo de esperar. Aquellas empresas que están en una férrea competencia, que tienen mucha competencia en su mercado y que necesitan enfocarse porque a lo mejor no tienen los recursos de una transnacional, una empresa grande como Coca-Cola, como Bimbo aquí en México, que tienen muchísimos recursos ya a través de décadas de experiencia y de crecimiento. Empresas pequeñas que tienen 5, 10, 15, 40 empleados no pueden darse el lujo de esperar tanto. Significa que tienen que ser tienen que saber priorizar cuáles son aquellos objetivos que los que realmente vale la pena invertir tiempo. Si yo sé como recursos humanos que los objetivos estratégicos de la empresa son aumentar el ritmo en el cual yo vendo mi inventario, llámese de inventario todo aquello lo que tu empresa vende para generar dinero, sean servicios o productos. Todo lo que tú utilices para generar dinero, eso vamos a conocerlo como inventario. Y cualquier duda, revisen el libro de la meta o esperen los próximos videos que vamos a tener aquí en el canal. Entonces, si yo sé que eso es una de las prioridades, la otra prioridad es controlar el gasto operativo. Y eso pensando en la supervivencia del negocio y que el negocio sea financieramente muy sólido, que haya siempre flujo de efectivo, como estrategia con el personal, yo debería de enfocarme en eso.
Si no lo hago y me enfoco exclusivamente a decirle a una persona, oye, así es como debes de darle mantenimiento al equipo, pero la persona, perdón, no entiende el contexto de por qué es importante eso, ahí es donde se empieza a perder la alineación. He estado en muchas organizaciones donde tienen excelentes programas desde el punto de vista de cantidad de información, tienen muy buenos programas de inducción en el puesto y de capacitación en el puesto. Hay empresas que no lo tienen, pero independientemente de cuál sea cualquiera de los dos extremos, algo que les falla a ambas es que las personas desde que ingresan no saben cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa y no saben su trabajo cómo va a estar alineado a esos objetivos. Nos dice, vamos a hacer una pausa para ver los comentarios que tienen aquí. Verónica, le interesa la parte de alinear recursos humanos. Genial, Verónica, quédate aquí, vamos a seguir hablando de eso. Dice Claudia, muy cierto, suelen plantear objetivos como si fueran áreas separadas de la organización. Ese es el problema fundamental. Se le deja a cada gerente que defina, a veces no, a veces lo hace el director o el grupo de directivo o el grupo gerencial, pero a veces a cada gerente se le deja que definan cuáles deberían de ser sus objetivos departamentales y ahí es donde empieza la desalineación. Guillermo dice, retener a una persona o contratar a una persona a través de un bono de recomendado es un gasto para la empresa invisible si esa gente no sale rentable en productividad. Hasta cierto punto tienes razón, Guillermo, pero aquí lo fundamental es que tú puedes tener una persona que sea muy productiva y aún así que no te ayude a cumplir los objetivos estratégicos. Y eso es importante para la reflexión. Y un ejemplo muy claro, de hecho lo maneja bastante el libro y es algo que se ve muy fácil en cualquier organización, les invito a que lo hagan en su empresa. Si yo veo a una persona sin hacer nada en un área productiva, ¿eso es bueno o malo? Lo que les invito a reflexionar, el paradigma que hay que romper, es que cuando tienen los objetivos estratégicos muy bien definidos y las personas están bien alineadas, puede ser válido y hasta cierto punto necesario que algunas veces las personas estén sin hacer nada. Porque el tener a una persona trabajando el 100% del tiempo, asumiendo que eso fuera posible, no te garantiza que todo el trabajo que vaya a hacer, el cliente te lo va a pagar. Si el cliente no te lo paga, ese trabajo adicional que la persona hizo y que tú puedes considerar como trabajo productivo, realmente para todo el sistema es una pérdida de esfuerzo, una pérdida de energía y a lo mejor hasta una pérdida de material que te pudo haber servido para algo que sí vas a vender. Pero como no querías tener a la persona sin hacer nada, lo pusiste a hacer algo que el cliente no te lo va a comprar. Entonces, en la definición, por ejemplo, de este concepto de throughput, que estamos metiendo como un ejemplo de un objetivo estratégico, si lo que haces no se lo vas a poder vender al cliente, debes de pensar dos veces si conviene seguirlo haciendo. Y a eso nos referimos con alineación. Cuando la organización está alineada con un objetivo muy claro y muy contundente, la persona, un supervisor de línea, un supervisor de área, sabe que no se trata de tener a las personas trabajando el 100% del tiempo, sino de asegurarse que el trabajo que hacen va a ayudar a cumplir los objetivos. Simplemente es eso, en cuanto a concepto. Obviamente lograrlo lleva su tiempo y lleva un esfuerzo, pero de eso se trata la alineación. Nos dice Luis, la selección de indicadores de calidad va de la mano de los objetivos que se establecen en cada caso, lo que para una organización puede ser un recurso de incalculable valor, para otra quizás no. Cierto, pero aquí con la calidad es algo también muy interesante. Si se fijan, como objetivos estratégicos, y a ver si esto no causa polémica y si lo causa, qué bueno, porque eso es lo que hace que haya retroalimentación y aprendamos todos. En los objetivos estratégicos, por lo general, yo no recomendaría poner objetivos de calidad en un principio, sobre todo si no has definido objetivos estratégicos nunca. ¿Sale? Para empresas que nunca lo han hecho y que quieren ver y experimentar esto, como les decía con el otro video complemento donde está mucho más resumido que es esto de la alineación operativa. ¿Por qué no meter objetivos de calidad en un principio? Porque si yo tengo que discernir entre qué es más importante, generar ventas, disminuir los costos o hacer todo con excelente calidad, la mayoría de las personas van a decir las tres cosas son fundamentales y estarías completamente en lo cierto si lo ves desde esa perspectiva global.
Pero también algo muy importante es que a las personas de todas las áreas les tenemos que definir la prioridad. La calidad debe de estar implícita en la manera de trabajar, no tanto que sea la parte de un objetivo, no sé si me doy a entender. O sea, no necesitaría yo ponerlo como un objetivo si primero ya me enfoqué en que culturalmente la gente entienda que todo se tiene que hacer con calidad. Y esto implica que dentro de las actividades que hago siempre está presente la calidad y por eso no necesito plasmarlo como un objetivo. Es diferente cuando hablamos de ventas o de eficiencia en el uso de los gastos o de que todo lo que hago tiene que enfocarse en vender, porque eso es algo, como les decía, puede ser que a veces las personas tengan que discernir entre si trabajo o no trabajo, si paro la máquina o no paro la máquina, no tener la máquina operando las 8 horas de mi turno, sino a lo mejor de tenerla 2 horas, porque si la sigo trabajando voy a generar un gasto que el cliente no va a pagar. Pero independientemente si la detengo, si sigo operando, si paro para darle mantenimiento, etcétera, todo lo debería de hacer con calidad. Mi sugerencia es que la calidad como tal no lo pongas como objetivos, sino que te enfoques en este esquema de reclutamiento, selección, capacitación en el puesto, inducción a la empresa, etcétera. Enfócate en que uno de los aspectos más importantes que le quede claro a las personas es que todo se tiene que hacer con calidad. Ah, y continuando con el concepto de la alineación. Cuando yo hago el análisis de procesos, como les comentaba, uno de los aspectos principales, procesos fundamentales, son los de recursos humanos. Pero luego viene la parte, y lo que tengo que ligar muy bien es, ya capacité a la persona como recursos humanos en la inducción general y ya le expliqué las reglas del juego, cuáles son los objetivos estratégicos aquí. Y yo ya tengo mi plan de capacitación en el puesto que va de la mano con el jefe del área, con el responsable del departamento. El responsable del departamento tiene que tener también muy claro cómo va a proporcionar la información a esa persona nueva, o inclusive si se hiciera un proceso de capacitación a todo el personal que ya está en la empresa, cómo se le va a vender la información o cómo se le va a proporcionar la información a esta persona con respecto a los objetivos. Entonces, se tiene que diseñar, aunque esto le suene a mucho tiempo y puede ser que en algunos casos sea más rápido y en otros más lento hacer el diseño, pero se tiene que sentar precisamente, por ejemplo, el supervisor, el jefe del área, con el gerente y planear, oye, ¿cómo voy a venderle? Y no desde el punto de vista de engaño, sino cómo voy a venderle la idea a un operador de línea o a un grupo de operadores en que esta actividad va a apoyar a este objetivo. ¿Qué significa esto? Que no se trata de una fórmula matemática o una receta de 2, 3 pasos donde yo te diga, así es como vas a alinear esta actividad con este objetivo, porque las actividades en la empresa son, y tomando en cuenta la cantidad de empresas e industrias diferentes que existe, pues prácticamente es infinito. Entonces sería imposible que yo te dijera, de esta manera vas a hacer la alineación. Cada empresa tiene que sentarse, sus gerentes con los jefes de área, depende de la estructura que tengas, hasta el dueño del negocio, para hacer la estrategia y decirle a las personas, así es como les vamos a vender, que hacer el mantenimiento en el equipo, que barrer su línea de producción, está aportando a estos objetivos estratégicos. Esta parte de la alineación es clave. Y ojo, cuando ustedes tengan oportunidad de ver el otro video, van a ver que dentro del esquema que nosotros manejamos de la alineación, son diferentes esferas que van una tras de otra porque estamos planteándolo como si fueran pasos que hay que seguir. La primera es la planeación estratégica, el segundo es el tablero de control que está relacionado con los objetivos estratégicos, el tercero es el análisis de procesos, después vienen los indicadores de desempeño, que vamos a platicar de ellos un poquito más adelante, en unos minutos más. Después viene la evaluación del desempeño, la evaluación de esos indicadores, y hasta el final, como último paso, viene la estandarización o documentación. ¿Por qué? Porque antes de yo hacer la redacción de todos los procedimientos que vienen que son necesarios para mi empresa, tengo que asegurarme que yo ya definí de manera muy clara con ese análisis de procesos cómo voy a vender la idea de cada actividad crítica en la empresa, cómo va a pegarle positivamente a esos objetivos. Hasta el final es cuando hago la documentación y estandarización, porque antes tuve que haber hecho todo el análisis previo.
Nos dice Guillermo, de los comentarios que hemos estado haciendo, muy cierto, que la gente produzca para que no paren las líneas sin saber si se va a vender o no. Sí, lo que les comentaba. Este, muchas veces tenemos a las personas trabajando solamente por mantenerlas ocupadas y realmente a lo mejor es algo que nunca se vende y ahí tenemos la empresa llena de inventario que pues simplemente ahí está, esperando que algún día se pueda salir. Noticia Operaciones Medina desde Cancún, cuando se tienen los objetivos claros en las áreas y todos aportan en ese mismo fin, los indicadores de resultados se pueden medir y comprender mejor. Sí, en el esquema que les estamos planteando, una vez que ya tengo los procesos analizados, viene la parte de los KPIs, los famosos KPIs o indicadores de desempeño. ¿Cuál es aquí el punto? Vamos a imaginar que nosotros tenemos un área que se dedica a la producción de lo que ustedes quieran, ¿no? Tenemos nuestra área de producción. Entonces tenemos como indicadores, o perdón, como objetivos estratégicos principales el throughput, que es la velocidad a la cual podemos vender todo el inventario que tenemos, y los gastos operativos. Vamos a suponer que solamente fueran esos dos objetivos estratégicos, nada más, y queremos alinear a toda la organización con ello. Una cosa es cómo yo le voy a vender la idea a un operador que a lo mejor no tiene mucha experiencia y no tiene muchos conocimientos teóricos, se lo tengo que manejar a su lenguaje de por qué es importante su actividad para lograr los objetivos. Pero la otra también es cómo voy a medir la operación. Los indicadores que yo escoja tienen que estar perfectamente alineados. Entonces vamos a suponer lo siguiente, yo tengo una línea de producción y yo digo, o lo que tengo que analizar es, ¿qué indicadores, tomando en cuenta estos dos objetivos de ejemplo que les estoy poniendo, qué indicadores me ayudarían a saber cómo están mis gastos de operación en esta línea de producción? Alguien podría decir, oye, vamos a medir el tiempo muerto, perdón. Perfecto, siempre y cuando tengamos la forma de saber que cuando yo saque un resultado de decir 2 horas fueron de tiempo muerto, pueda traducirlo eso a dinero para saber cómo me afectó en los gastos de operación. Si en este momento no tengo la forma de medirlo, realmente no va a tener mucho sentido que midas el tiempo muerto. Sí puedes hacerlo desde la perspectiva que digas, bueno, me voy a enfocar en buscar la manera de cómo traducirlo a pesos. Voy a hablar con los financieros, voy a hablar con el contador, voy a hablar con un amigo que a lo mejor ya tiene experiencia en esta parte, etcétera, etcétera. Si lo vas a hacer para poderlo alinear y hacerlo en dinero, excelente. Pero si solamente mides, por ejemplo, el tiempo muerto, sin que te quede perfectamente claro cómo afecta tus gastos de operación, corres el riesgo de caer en esa medición solamente por medir. ¿Y a qué me refiero? Tú puedes estar midiendo el tiempo muerto, cuántas veces se detuvo la línea, vas a ver una gráfica que puede estar con una tendencia positiva o negativa, pero las actividades que hagas no vas a poder discernir qué tanto te pueden impactar con tus gastos operativos, porque puede ser que tú establezcas un plan de mejora para disminuir el tiempo muerto, pero tienes que hacer una inversión en equipo, una inversión en tecnología, una inversión en capacitación, y como nunca viste ese tiempo muerto, cuánto dinero te costaba con tu objetivo estratégico, o sea, cuánto te estaba pegando en tus gastos operativos, va a ser mucho más difícil que puedas tomar la decisión si invertir o no para disminuir los tiempos muertos. Sobre todo va a ser mucho más difícil que un dueño de negocio, un director general, te acepte hacer esa inversión. Porque la mejor forma de hablarle a los dueños, a los directivos, es en dinero. Esa es la realidad. Porque los directivos, su principal función es hacer que toda la operación trabaje de manera óptima para poder producir mejor rendimiento de la inversión de los dueños. Al final de cuentas eso es. No importa a qué se dedique la empresa. Entonces, si yo tengo perfectamente claro un punto porcentual de gasto operativo que suba o que baje como mi objetivo principal, cuánto dinero representa, y mi gerente, mi responsable de área, tiene muy claro 1 hora, por ejemplo, de tiempo perdido en una línea de producción, cómo le pega a mis gastos operativos, va a ser mucho más fácil que justifique una inversión de capacitación o una inversión de equipo de tecnología para poder disminuir el tiempo muerto. Ahí es cuando yo les diría, está perfecto que podamos medir este indicador. Si solamente lo mido por medir, voy a caer en ese problema de bajar mi eficiencia
por estarle dedicando mucho tiempo a medir indicadores en general. Este video lo estaré compartiendo en el canal. Sí, automáticamente, Marisol, en cuanto terminemos de la sesión, se sube automáticamente al canal y ya se queda permanentemente. ¿Sale? Otro ejemplo, hablando de líneas de producción, aunque también podemos dar ejemplos de empresas comercializadoras o de servicios, es, por ejemplo, si yo me pongo a invertir muchísimo para medir la puntualidad. Va a depender muchísimo a qué se dedique la empresa para medir la puntualidad. En algunos videos he puesto de ejemplos un análisis que habíamos realizado, por ejemplo, una empresa que se dedica a la reconstrucción de tractocamiones que chocaron, siniestrados, donde era fundamental que el personal que se dedica a la reparación de los camiones no llegara ni un minuto tarde, no a la empresa, sino a su lugar de trabajo. ¿Pero por qué? Porque uno de los objetivos estratégicos fundamentales de esta empresa era el tiempo de entrega. Simplemente analízalo, tú tienes un auto que se descompone, que choca, a ti lo que te interesa como cliente es que te lo entreguen lo más rápido posible. A la aseguradora le interesa que sea con el costo más bajo. Los objetivos estratégicos de entrada facilísimos para esta empresa, el costo de reparación y el tiempo de entrega. ¿Qué significa esto? Que toda la operación tenía que estar alineada con el tiempo de entrega. A mí de nada me servía medir la puntualidad del personal cuando había una política donde se les permitía llegar 5 minutos tarde, un colchón de tiempo al personal operativo. Para realmente hacer la alineación, yo tenía que tomar en cuenta el objetivo estratégico, que es tiempo de entrega. Si el tiempo de entrega es lo más importante, a mí no me interesaba ver qué tan tarde llegaban, sino que lo que me interesaba era saber en qué momento comenzaban a meterle mano a las unidades para repararlas. Cuando las personas entran a capacitación, se les decía ya en esta empresa, después de haber hecho la alineación, que toda la actividad, lo crítico era que se comenzara a reparar el camión lo más pronto posible y que lo más pronto posible el camión tenía que salir reparado. Obviamente todo con calidad, lo que les comentaba, haciendo todo con calidad. Pero lo interesante aquí es que no solamente el área que le metía manos al camión estaba alineada, sino que los departamentos de soporte, por ejemplo, almacén, almacén de refacciones y almacén de herramientas, estaban alineados perfectamente con ese indicador. Para ellos, lo fundamental, toda su operación estaba enfocada en proporcionar las herramientas y refacciones a los operadores que reparaban las unidades, tenerlas listas antes de que el operador llegara a su área de trabajo. Esto es alinear la operación, pero lo alineas con el objetivo principal, que es entregas a tiempo, en el caso de esta empresa. Cuando haces eso, tu empresa empieza a trabajar como relojito y te das cuenta que puedes producir muchísimo más, aumenta tu throughput. En este caso, si antes podían sacar, por decirte números generales, 50 camiones, después de hacer estas modificaciones, vieron que aumentó su salida, su venta, a 60, 65 camiones en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque toda la operación se alineaba con ese objetivo estratégico. Cuando lo juntas, por ejemplo, con el objetivo de disminuir los gastos, porque también te lo estaban pidiendo tus clientes, que al final de cuentas eran las aseguradoras, lo que hacías es asegurarte que cuando comprabas las refacciones, porque necesitabas tener listas las refacciones antes de que el operador metiera las manos, pues que las compras fueran con las refacciones lo más económico que se pudieran encontrar, pero cuidando muchísimo la calidad de las refacciones, porque sabías que si la calidad de refacciones era mala porque buscabas más barato, ibas a perjudicar la salida de camiones, el throughput, o sea, la salida, la posibilidad del sistema de generar ventas. De nada te servía comprar muy barato si eso iba a hacer que el camión se detuviera porque la pieza no encajaba o no quedaba bien o era de una marca equivocada porque trataste de comprar muy rápido. Es ahí cuando empiezas a hacer toda la alineación. Pero desde un principio a cada departamento se diseñó un esquema de capacitación donde se le decía cuál era su parte fundamental para poder lograr el objetivo estratégico. Por eso, cuando tú analizas los procesos y defines después del análisis los indicadores, los KPIs operativos, los tienes que enfocar a que cumplan realmente y que puedas medir esos objetivos estratégicos. Después de eso, después de que haces los indicadores, el siguiente paso, como les comentaba hace un momento, era
o es, mejor dicho, el evaluar el desempeño. O sea, tienes que asegurarte que una vez que hiciste todo ese diseño, todo ese análisis, realmente esto se está aplicando. Tienes que hacer gráficos de control, sobre todo gráficos lineales, aquellos que puedas ver la tendencia de una operación a través del tiempo y puedas ver si la tendencia va hacia arriba o hacia abajo dependiendo que sea lo que estás midiendo. Va a ser muy importante que en su momento puedas revisar en el canal, al momento de grabar o de estar haciendo esta sesión, todavía no lo hemos subido, pero vamos a hacer un video que les va a enseñar cómo hacer gráficos de control y sobre todo cómo marcar los límites del proceso, precisamente para que una vez que tú defines tus indicadores, sepas cómo puedes evaluar esas tendencias y saber si va hacia arriba o hacia abajo, dependiendo cuál sea la meta específica que se quiera lograr en ese proceso, qué debes de hacer para poder hacer el cambio, pero aquí ya entran las metodologías de mejora continua, etcétera. El último paso que tiene que ver con la estandarización, aquí la parte fundamental es que tú puedas hacer la documentación de todo esto que hemos estado platicando, de manera paralela a través de cada una de las etapas que vayas documentando y que vayas aterrizando o hasta el final. ¿De qué va a depender? De cuál sea el estilo de tu organización y las capacidades que tengas en cuanto a experiencia o personas que te puedan ayudar para hacer eso. Por lo general, la documentación se hace o es más fácil si se hace de manera paralela, porque al final de cuentas, cuando haces tu planeación estratégica y defines tus objetivos, haces en ese momento una documentación. Cuando haces tu tablero de control, haces otra documentación. Cuando haces el análisis de procesos y haces los KPIs, haces otra documentación. Pero la clave es que esa documentación siga manteniendo el esquema de alineación, que dentro de la documentación puedas dejar claro qué está ligado con qué. Una de las recomendaciones que hago en el video que va a estar próximamente publicado, que les comentaba al inicio de esta sesión, es que cuando tú haces la documentación y la alineación, una forma de que puedes ver si está bien hecha es que tú agarres, por ejemplo, la descripción de puesto de cualquier persona y que al momento de ver la descripción de puesto, ahí te deje claro con qué objetivos estratégicos está alineado. Puede ser que en la misma descripción de puesto se quede planteado esa situación, o que en la descripción de puesto vengan los indicadores operativos y tengas de soporte otro documento donde te diga qué indicador operativo corresponde a qué objetivo estratégico. Entonces puede ser que al final lo tengas en dos documentos, pero lo importante es que puedas ver que todo está alineado. Entonces, imagínate que en tu visión y misión de empresa, tú estableces, como era el caso del ejemplo que les ponía hace un momento, que para ti es fundamental entregar a tiempo los vehículos a tus clientes, si fuera el caso de esta empresa, este taller. Para ti es fundamental entregar los vehículos a tiempo porque estás consciente de la necesidad de tus clientes y lo haces con la mejor calidad posible al menor costo. Suena muy trillado, pero realmente son los objetivos clave de esta empresa. Eso lo dices en tu visión, en tus objetivos estratégicos está tiempo de entrega, está costo promedio de reparación, están reclamos del cliente si tú lo quieres para medir la calidad o la satisfacción del cliente. En tus indicadores operativos está el tiempo en el que, o mejor dicho, el momento en el que los operadores comienzan a reparar la unidad y cuántas de las unidades que estás reparando día a día cumplen el programa de trabajo porque se están entregando a tiempo. Eso hablando del área de producción. El área de almacén lo que establece es cuántas de las refacciones que realmente se necesitaban para reparar se han estado entregando en tiempo como área de almacén. El área de compras, cuál es su estatus de las órdenes de compra con respecto a las unidades que salen reparadas, de tal forma que todos los indicadores están perfectamente alineados con las entregas a tiempo. Y todo eso está muy bien documentado de tal forma que cada persona nueva que entre a la organización, ya sea porque ésta crezca o por la rotación natural que se da en todas las organizaciones, mayor o menor, de mayor o menor manera, quede muy claro de forma documentada todo esto que te platiqué. Eso es la alineación operativa. Cuando lo haces solamente en uno o dos, bueno, a lo mejor son muy pocos, pero cuando lo haces con pocos objetivos y eso te lleva a establecer pocos indicadores operativos, es mucho más sencillo para cualquier persona entender cómo debe de trabajar.
y cómo su labor realmente aporta a la empresa. ¿Qué opinan? Kaizen resumido, dice Guillermo. Puede ser, Guillermo. Ahí, como les decía, no, esto no es el hilo, no es el hilo negro. Aquí la diferencia, con respecto a cualquier metodología de mejora continua, es la parte del enfoque. Y no sé si la palabra adecuada sea la diferencia, pero aquí de lo que se trata es de enfocarnos en aquello que sea crítico y dejar de un lado todo lo trivial, o sea, lo que estamos acostumbrados a medir por medir. Un ejercicio muy sano sería que en sus departamentos, en sus áreas de trabajo, revisen en este momento cuántos indicadores de desempeño tienen. Y a lo mejor tienen una lista de 3, 4, 5. El siguiente paso sería ver cuántos de esos indicadores a ustedes les queda claro qué objetivos estratégicos ayudan a cumplir. Si en su empresa no hay objetivos estratégicos, puede ser que a lo mejor se tengan buenos resultados. Esto no implica que sus empresas estén mal, que estén a punto de quebrar, ni nada por el estilo. Pero tal vez sería mucho más fácil el trabajo, sería todavía con mejores resultados, si esta alineación, que probablemente no exista, buscáramos cómo realizarla. Entonces, una manera muy práctica es ver si los indicadores que yo tengo puedo alinearlos con los objetivos. Si yo no tengo posibilidad de ver los objetivos, porque a lo mejor en mi organización esa parte está un poco blindada, porque de repente sucede, a veces se comete el error de pensar que los objetivos estratégicos es solamente para los niveles directivos o gerenciales. Si no los puedo ver, pues sí puedo ver probablemente lo que es la misión y la visión. Si mis indicadores no le encuentro pies ni cabeza de cómo están apoyando a que se cumpla la misión y la visión, ahí se necesita un poco más de alineación. Puede ser, porque aquí es una baraja de muchas posibilidades, que los indicadores sí fueron bien desarrollados y sí están alineados con los objetivos. Pero si a mí, como parte de todo ese sistema, no me queda claro esa alineación, a lo mejor le queda claro al director, a lo mejor le queda claro al gerente, pero a mí no, entonces donde se puede trabajar más es en el proceso que tiene que ver con la capacitación hacia el personal, para que en ese proceso le dejemos muy claro a las personas por qué están esos indicadores y cómo esos indicadores se pueden alinear, o mejor dicho, están alineados con la misión y visión del negocio y con los objetivos estratégicos. Bueno, esto es parte de lo que les quise comentar o les quiero comentar el día de hoy. Pongan sus comentarios, qué opinan de esto que hemos estado platicando, porque realmente hay mucho de ese tema de lo que se podría sacar, ¿no? De cada uno de estos puntos hay un universo de información disponible. Juan Manuel, oh, ¿qué tal, Juan Manuel? Qué bueno que estás conectado aquí en el video, qué bueno que te pudiste unir. Pero en fin, este es el tema del día para la reflexión. Como les decía, estén muy atentos al video. Una vez que esté este video completamente arriba en el canal, vamos a poner las diferentes tarjetas, enlaces, a parte de los videos que hemos estado platicando, cómo hacer una planeación estratégica, cómo hacer objetivos estratégicos, cómo hacer evaluación de desempeño, cómo hacer indicadores de desempeño, que son temas todos que manejamos aquí en el canal. La intención es que ustedes puedan ir armando toda esa parte del rompecabezas y vean cómo pueden aterrizarlo de una manera más sencilla en sus empresas. Un saludo a Ruth. Gracias por tus comentarios, Ruth. Entonces, esa es la intención. Vamos a tratar de estar avisando de estos videos con la anticipación prudente. Hoy lo hicimos con media hora aproximadamente, pero vamos a tratar de hacerlo con un poco más de anticipación. Sin más por el momento, me despido. Gracias a todos por el tiempo en el que estuvieron aquí. Esperamos vernos muy pronto. De hecho, es casi seguro que el jueves a esta hora también vamos a tener otro video en vivo. Por favor, estén muy atentos aquí en el canal. Todas las dudas, comentarios que tengan, por favor, en los comentarios, aquí en la sección de comentarios en el video, son más que bienvenidos. También aquellos puntos en los que a lo mejor, si alguien no estuvo totalmente de acuerdo, es totalmente válido, porque en la medida que ustedes conozcan otras metodologías, para las personas que ven los videos, también eso ayuda muchísimo para que puedan conocer no solamente lo que nosotros les estamos
ofreciendo en cuanto a nuestra experiencia, sino también lo que otras personas, ustedes que están viendo el video, conocen, ¿no? Y eso sería muy importante. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Me cambio de pantalla aquí. Muchas gracias a todos, que pasen excelente noche y pues gracias por el tiempo que le dedicaron a ver este video. Hasta luego.